Paisanas y paisanos, muy buenas noches tengan todos ustedes. Hoy, 18 de abril del 2021, vamos a grabar un programa más en este su canal, El Son Politicón de Tasco, que poco a poco la gente de Tasco y otros lugares empiezan ya a verlo, lo cual me agrada bastante. Y bueno, yo les pido que además de verlo, lo compartan a los amigos, a los familiares, a los compadres y a toda la gente que crean ustedes que les interesa ver estos temas un poco teóricos, porque en lo personal me gusta analizar los problemas políticos, sociales, ideológicos, como lo dije desde un principio en mi primer programa, a la luz de la filosofía, de la historia, de la sociología y de otras ciencias particulares. ¿Qué decir sobre este proceso electoral que se está dando en todo el país, donde se manifiesta la eterna controversia entre las dos tendencias existentes en el mundo entero? Donde quiera que vayamos, vamos a encontrar en lo político las manifestaciones políticas de derecha y de izquierda. Como hemos dicho, los políticos de derecha niegan la lucha de clases y se manifiesta claramente hoy en día con los diferentes partidos. Se dirigen principalmente a la gente más menesterosa, a la gente más necesitada, porque hay algunos partidos tradicionalistas o tradicionales que solamente recurren a la gente, principalmente a la gente de los barrios, de las comunidades, solamente cuando hay procesos electorales. Mientras esos políticos neoliberales se van a atender sus negocios. Ellos dicen que no hay lucha de clases, que solamente hay conflictos a veces entre estudiantes y gobierno, entre obreros y sus patrones, entre las clases populares por las condiciones de pobreza en que viven. Yo digo que no vamos a ir a remontarnos tanto en la historia, pero desde la llegada de los españoles, en que surge del arrebato de las tierras de los campesinos, los españoles se apropian de las tierras y empiezan a formar un modo de producción esclavista con los indígenas en un principio, y después empiezan a comprar y traer africanos para los trabajos forzados. Para ellos, la lucha entre las clases no es tal, porque la gente vive bien. Y yo digo que no. Yo digo que no. Que la gente requiere de una atención, no solamente por un sexenio, sino por toda la vida. Por ejemplo, la gente ya de 68 años en adelante, que ya trabajó, por lo menos 30 años, algunos se han pasado. Esa gente ya trabajó, ya dio su fuerza de trabajo en la mina, en los talleres, en el campo, en los negocios, y son gentes que requieren, después de esta
edad avanzada, de un apoyo vitalicio. En México ha habido política de izquierda, por lo menos de la Revolución Mexicana para acá, desde 1900, a ver, ¿qué será? Desde 1919 en que surge el Partido Comunista Mexicano, que dura hasta 1981. Un partido que tuvo altas y bajas, en que sí hubo cierta presencia del Partido Comunista Mexicano, pero nunca gobernó. Pocos periodos han sido gobernados y administrados por la izquierda en México. Por ejemplo, en 1934 llega el presidente Lázaro Cárdenas con una nueva visión política de izquierda, y obviamente, como hoy en día es acusado el presidente López Obrador, con su reforma agraria, el presidente Lázaro Cárdenas fue acusado de comunista porque fue el que más tierras repartió a los campesinos. Hacia 1936 se dio un gran proceso de la entrega de las tierras, que después, por diferentes razones, las perdieron, las vendieron, porque después llega el gobierno neoliberal de Salinas de Gortari, modifica el artículo 27 para que las tierras comunales, las tierras ejidales, se pudieran vender, y hoy en día, desgraciadamente, entre los ejidatarios que acumularon, que se les otorgó ciertos predios considerables, se han puesto a vender sus tierras. Algunos ya quedaron sin nada, pero los gobiernos desde Lázaro Cárdenas cumplieron en apoyo de los campesinos. También en el caso del mismo presidente Lázaro Cárdenas, hizo a un lado la educación laica e implementó la educación socialista. No, pues los empresarios de esa época acusaron al gobierno de Lázaro Cárdenas que era socialista, que era comunista, lo cual no era cierto. Era un gobierno de izquierda, pues en algunos aspectos fue radical. Por ejemplo, en la educación, en el reparto de la tierra, en la expropiación petrolera. Pero realmente no fue un gobierno de corte socialista como lo podríamos ver hoy en Venezuela o lo podríamos ver en Bolivia, ¿no? Es una cosa diferente. Con Lázaro Cárdenas se cumple con las demandas del pueblo más necesitado, y con esas medidas de tipo socialista, aunque no fue realmente socialista, pero sí, pues tenemos que los artículos de la Constitución, como el artículo 3º, el artículo 27, el artículo 25, el artículo 28, parecían que tenían características de un socialismo, pero hay que considerar que para ese entonces, de la época de Cárdenas, pues ya había triunfado la revolución socialista en la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, y bueno, allá sí implementaron un gobierno de este tipo, un gobierno marxista-leninista, pero en el caso de México no fue el caso. Los grandes avances de Lázaro Cárdenas que se manifestaron en el desarrollo económico, en el que se manifestó un desarrollo, un incremento económico de aproximadamente un 6%, muy considerable.
Pero aquí Lázaro Cárdenas pues ya no pudo maniobrar para haber dejado a un presidente que hubiera continuado con sus políticas políticas en el campo, en la reforma agraria, en el campo de la industria, en el campo del comercio. Y bueno, seguramente ya no tuvo de otras más de que aceptar que llegara Manuel Ávila Camacho, quien se dice que sí hubo algunos avances. Debemos de analizarlo más detenidamente el gobierno de Ávila Camacho, pero que en lo general, de acuerdo con José Agustín Ramírez en su libro de tragicomedia mexicana, dice que el gobierno de Ávila Camacho destruyó todos los avances que había hecho Lázaro Cárdenas y le devuelve todo el poder a la oligarquía de aquella época. Pues cómo no iban a estar contentos los hombres más ricos de México, para no ir hasta el porfiriato, desde esta época, porque todo el apoyo del gobierno, del Estado, pues se inclinó a los intereses de esta oligarquía que viene heredándose a través de los años. Se dice que después de Ávila Camacho, un presidente con características de un hombre honesto, yo recuerdo haber leído por ahí algo sobre Adolfo Ruiz Cortines, en que fue el primero que declaró hizo su declaración patrimonial, en que no declaró grandes riquezas. Me parece que una casa en el Distrito Federal, un automóvil y un rancho que tenía allá en el estado de Veracruz. Debe ser un rancho grande, por supuesto, pero se ha considerado a Ruiz Cortines como uno de los presidentes honestos. Se distinguió por su honestidad. Y también se habla, por ejemplo, de López Mateos, que fue un presidente también honesto. Yo recuerdo haberlo conocido yo de niño, allá en la ciudad de Chilpancingo, y después aquí en Taxco, al presidente, me parece, si no me equivoco, cuando vino a inaugurar el Instituto Mexicano del Seguro Social. Si me equivoco, después daré una fe de erratas para corregir este dato, pero me recuerdo que sí, él vino a inaugurar por allá por el año de 1964. También, pues, quiero decirles que esos periodos de progreso, de avance, de liberalismo, un liberalismo de izquierda, solamente se han destacado después de la Revolución Mexicana dos sexenios, dos periodos, que fue el del general Lázaro Cárdenas, que favoreció a mucha gente, a la gente más pobre de México. Y hoy en día, sin duda, el presidente López Obrador, aunque algunos dicen que López Obrador está desmadrando a México, pero hay que ver quiénes lo dicen. Algunas gentes despistadas hasta le han preguntado en las redes: señor presidente, ¿qué se siente desmadrar al país? Pero deberían de decir completo: ¿qué se siente desmadrar a la corrupción? Eso, por supuesto que no lo tocan, porque lo que está haciendo el presidente de la República es sanear las instituciones. Todo lo que ya sabemos
desde los outsourcing, desde los organismos independientes, como hoy el organismo independiente del INE, que es tan independiente que hoy quisiera ya, y ya casi lo ha dicho, quiere poner ya candidatos. Eso nos da mucho que decir, porque el INE es un árbitro, no es una autoridad que impone, no es una autoridad absoluta. Tal vez podamos aceptar que tiene autoridad con respecto a los otros poderes, pero de respecto del pueblo no puede ser tan independiente, porque entonces ¿de dónde tragan? ¿De dónde ganan tanto dinero que significa un insulto para la gente más pobre de México, que hoy en día van amortiguando sus necesidades gracias a las pensiones que ha otorgado el presidente López Obrador? Pero estos, como los jueces del Poder Judicial, más de 600,000 pesos es verdaderamente una vergüenza para los mexicanos, que estos abusivos ganen tanto dinero y que quieran vivir como reyesuelos en esta ciudad de contrastes como es la Ciudad de México, y que no les importa. Ellos hoy en día dicen que están aplicando la ley, muy estrictos hoy en día, muy estrictos, pero cuando Lorenzo fue testigo de haber permitido los megafraudes de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, entonces estos sinvergüenzas pues aceptaron estos megafraudes. Hoy en día se viene otra vez esa lucha entre los partidos políticos, que hoy en día, por cierto, pues ya son varios. Y en esto nos corresponde a nosotros hoy en día analizar hacia dónde nos quiere llevar otra vez el PRI, y ahora con su aliado el PAN, y por agregado también el PRD. ¿Hacia dónde nos quieren llevar? Tal vez nos quieren llevar otra vez a implementar la dictadura perfecta. La dictadura perfecta que no fue declarada por el presidente López Obrador. La dictadura perfecta se la adjudicó un peruano, un escritor peruano, que a lo mejor en aquel entonces en las conferencias o debates que se llevaban por la revista Nexus, que dirigía Octavio Paz, Héctor Aguilar Camín, a lo mejor en aquel entonces Mario Vargas Llosa era un hombre liberal y acusó que en México había una dictadura perfecta. ¿Quién era la dictadura perfecta? El PRI y el PAN. Ese maridaje que nosotros confundíamos, bueno, ¿dónde termina el gobierno y dónde empieza el partido del PRI? Eran clasificados como lo mismo. Hacia allá nos quieren llevar hoy en día estos tres partidos, incluyendo Movimiento Ciudadano, a que se sometan a través de esa dictadura, de otra dictadura perfecta, se sometan a los campesinos, a los obreros, los sindicatos, los estudiantes, clases populares. Hoy en día los candidatos del PRI dicen que bueno, ya reconocieron que hubo errores, que sin duda se dieron errores, pero que hoy en día ya están cambiando. Hoy en día dicen que van a traer las cosas mejores para el pueblo pobre de México. Yo lo dudo. Paisanas y paisanos de Guerrero, estén muy atentos, porque el PRI nuevamente los anda engañando. Ya andan en campaña, cuando todavía me parece que las campañas para presidente municipal
empiezan el 24 de abril. Sin embargo, vemos ya por ahí lonas, un camionzote que lleva unos espectaculares del candidato, del PRI, y que bueno, Lorenzo Córdoba ante esto se hace de la vista gorda porque la consigna que le han dado, seguramente le han dado la consigna, la oligarquía de México, es que hoy en día deben de ganar los candidatos del PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. Esa es la consigna. Por eso se le han hecho cansada a Félix, porque saben que él como candidato va a arrasar. Y ahora ya por ahí curiosamente se menciona a Walton, que es un candidato perdedor. Es un candidato perdedor, pero que no se haga ilusiones Walton, porque Morena tiene más gente preparada. En el caso extremo de que le quitaran la candidatura a Félix, habría gente igualmente preparada para salir, para que el partido Morena proponga otro candidato. Pero todavía no se da la resolución definitiva, todavía falta. Hoy en día el ingeniero Félix Salgado Macedonio fue a entregar ya unos documentos, me parece que al Tribunal Electoral Superior de la Federación, donde seguramente se va a dar el último y definitivo dictamen. Por lo que respecta aquí en Taxco, hoy salen muchos candidatos. A ver, Apolo, ¿se ve? Sí. ¿Se ven los varios candidatos? Bueno, pues curiosamente, por fin algunos se reacomodan en sus lugares. Marcos Efraín, pues total, él está por su partido, no hay problema, está en todo su derecho. Lo mismo Omar Jalil, él todavía sigue creyendo en su partido, qué bueno. Pero los otros tres candidatos que venían aquí a acomodarse a Morena, ustedes ya los conocen. Ellos ya no creyeron en su partido, lo dejaron tirado y por eso ahora venían a hacer su ronchita aquí a Morena. Pero bueno, pues ya Mario Figueroa pues ya se reacomodó por ahí a ver en dónde, ahorita les digo, porque ya la vista está cansada. Ya Mario Figueroa se acomoda en Fuerza México. Bueno, pues total, ya se acomodó ahí. Ojalá que de ahí ya no se salga, Ojalá que de ahí ya no se salga. Si de veras tiene convicción hoy en día en este partido, ya no se va a salir de ahí. Y tenemos aquí a Fernando Figueroa por Movimiento Ciudadano. Es el turco, ¿verdad? Aquí mi técnico, donde anda. Yo no tengo el gusto de conocerlo. He oído hablar mucho de él. Sé que es de por ahí de Tepipac, pero no lo conozco. En cuanto a Corey Sánchez, ella se acomoda ya en el Partido Verde Ecologista de México. Ojalá, Corey, que de ahí ya no te salgas, porque si de veras tienes hoy en día convicción, quédate en ese partido, haz crecer a ese partido para que la gente de Taxco te crea y no andes picando de aquí, de acá, de allá en tantos partidos. Está también Adriana Gama por el PT. Pues la misma recomendación le doy,
que ya no se vaya a salir de ahí, porque si hay convicción de los principios de ese partido, pues ya no van a cambiar, obviamente. Y Raimundo Sandoval, ¿tú sabes, Apolo, lo que es qué partido el de Raimundo Sandoval? ¿RSP? Bueno, no sé lo que signifiquen las siglas del RCP, no recuerdo, discúlpenme que no sepa cuál es este Redes partido. sociales progresistas. Redes sociales progresistas, me parece que es el partido de la maestra Elba Ester Gordillo. Es donde se fue el grupo que estaba en Morena. Bueno, y también está Eduardo Campuzano, que bueno, tuvo el valor de registrarse como candidato independiente. Qué bueno que tuvo el valor de haberse registrado. Para ellos no tenemos nada que cuestionarles. Y desde luego que el compañero Fulgencio Bustamante Mendoza, que se la hicieron cansada, un gordito hotelero de aquí de Tasco, exigiendo allá en la sede del partido a nivel estatal allá en la ciudad de Chilpancingo, exigiendo una regiduría. Al rato que metió a uno de sus incondicionales, ya lo conozco, pero para no causar debate, polémica, mejor ni menciono su nombre, porque si mencionamos los nombres se van a dar por mal aludidos. Okay. Pero lo conocemos muy bien. ¿Te vienes de Mirador? Estuvo en varias ocasiones en nuestras asambleas de Orejas y lo mandaba a Sierra precisamente. Terco, aun cuando le pedíamos que se saliera, no se salía hasta que una vez doña Félix y su hija lo sacaron a empujones. Bueno, ni así se quería salir de una asamblea de nosotros de Morena. No sabemos las últimas noticias de lo que pasó allá en el partido Morena, allá en la ciudad de Chilpancingo, porque hasta que lleguen los compañeros de la planilla, y ojalá que ya haya quedado registrada debidamente la planilla, porque todavía se le tuvieron consideraciones a este hotelero de aquí de Tasco, que se sentía con todo el derecho, solamente porque él está bien agarrado de arriba, porque él no anda con gentes insignificantes como nosotros. No, él se va arriba, él se va con los machuchones, con los grandes, y de allá quiere ganar una candidatura, pero al parecer ya no se le va a hacer, ya no. Paisanas y paisanos, estaremos pendientes del desarrollo de este proceso electoral, de todos estos candidatos que están hoy en día contendiendo por la alcaldía del municipio de Tasco. Y bueno, seremos testigos de ver quién será el triunfador. No me queda más que decirles que muchas gracias por ver este canal del Son Politicón de Tasco, que dirige su paisano, el profesor Agustín Alanís Arciniega, y que, habiendo tanto de qué hablar, nos veremos próximamente en otro programa, en su canal, el Son Politicón de Tasco. Muchas gracias.